vamos a empezar rápido. Y hoy yo os voy a contar 5 errores que no deberías cometer al emprender, que son errores que, por supuesto, he cometido yo más de una vez y, sobre todo, que he visto que se repiten. Que no soy solo yo, sino que los comete mucha gente. Porque, bueno, empecemos por el principio. Obviamente, cuando emprendes te equivocas muchísimas veces. No una, sino 1000 veces. Y no pasa nada. Todos estamos en Instagram, en TikTok, te equivocas, si no te equivocas no aprendes, tal. Es verdad. Pero hay errores que cuestan dinero, que salen muy caros, que pierdes tiempo y que se ven mucho, que repetimos mucha gente y que nos podemos ahorrar. Entonces, aunque nos vayamos a equivocar, pues si puede ser, nos podemos saltar alguna piedra en ese camino, pues mejor que mejor. Y eso estamos aquí. Entonces, el primero es este numerito que todos los que hayáis visto, ¿cómo tengo que hacer el pitch de mi startup y tal, el tamaño del mercado y no sé qué? Y normalmente dices, bueno, pues relleno, ¿no? Me lo busco ahí, tal, y a ver cuál es el tamaño de mi mercado. Y sin embargo, es muchísimo más importante de lo que uno piensa, porque depende del tamaño de tu mercado y depende de tu TAM, depende mucho qué tipo de financiación vas a poder conseguir o qué tipo de financiación te conviene. A mí me llamó mucho la atención, yo había trabajado como analista en bolsa, había hecho un par de salidas a bolsa, todo muy de hacíamos unos Excel enormes con millones de números, y la primera vez que tuve que analizar una startup para un fondo de capital riesgo muy bueno, una deep tech, yo me pasé una semana empollándome la tecnología, empollándome el mercado, tal. Al final llegué a la conclusión de no es invertible, y cuando fui a presentar mi tesis, el partner que llevaba 30 años invirtiendo en las mejores startups de Europa miró y tardó 30 segundos en decir, no es para nosotros, lo que yo había tardado una semana mirándome toda la startup de arriba abajo. ¿Por qué? Porque lo vio y dijo, esta startup para nuestro fondo es pequeña, va a poder llegar a valer 300 millones de euros y para nosotros no es suficiente. Que yo decía, ¿cómo? No, porque es un fondo muy grande, es un fondo que necesita unos retornos superiores. Es una limitación, nos da igual lo bueno que sea tu negocio, lo bien que tú lo vayas a hacer, dependiendo de qué tipo de financiación vas a necesitar. Necesitas startups que estén en mercados más grandes o más pequeños. Y lo primero que miras cuando empiezas como capital riesgo es, ¿de verdad el tamaño de este mercado y el tamaño que puede llegar a crecer, coger mi empresa, es así de grande como me estás diciendo? Con lo cual, normalmente este es eso, una slide en tu pitch a la que le sueles prestar poca atención, pero saberte el tamaño de tu mercado, saber el tamaño al que tú estás intentando acceder y cuál es realista que puedas coger, es muy importante y hay que dedicarle muchísimo más tiempo del que pensáis, porque va a depender de a qué tipo de financiación podáis acceder y para qué tipo de inversores vais a poder ser interesantes o no. No quiere decir que tengan que ser mercados grandes, pero tienes que saberlo. Tienes que saber, porque si no vas a perder tiempo buscando inversión en sitios donde no te conviene. Entonces, esto que parece muy de Silicon Valley y es lo que, venga, relleno, me lo miro, encuentro un número por ahí, es el primer número que se valida. Dices, esto es real, esto no, y para esto hay que hacer research. Y tiene que ser un mercado que tienes que conocer el tamaño y tienes que conocer si está creciendo. ¿Está creciendo mucho o está disminuyendo? Y sin embargo, ves a mucha gente y ves muchas startups que les dices, en qué mercado estás yendo y no te saben decir estos números, o los que te dan cuando los vas a contrastar, porque estos números lo contrastas, no son realistas o no son verdaderos. Entonces, no hacer una cosa muy sofisticada, o sea, al final es entender cuántos clientes hay en el mundo para esto, de manera regional, a qué regiones puedes llegar tú, puedes llegar global, puedes no llegar, y luego con las capacidades que tienes, cuánto de esa tarta pretendes tú comerte. Y es un tiempo que está muy bien invertido en hacer ese research. Porque efectivamente la mitad de los VCs lo que importa es el tamaño. Dependiendo del tamaño del fondo van a necesitar empresas más grandes o más pequeñas. Tú cuando inviertes en capital riesgo no necesitas solo que la empresa vaya bien. Según el tamaño de tu fondo necesitas que llegue a ser muy grande, porque todo el retorno lo obtienes a lo mejor de 2 o 3 empresas. Con lo cual, aunque el negocio te parezca estupendo, el equipo maravilloso, si no tiene el potencial de llegar al ser lo suficientemente grande para tu vehículo, no va a ser invertible para ti, aunque esté bien. Y no significa que no hay financiación y hay dinero para todos los tamaños, pero son distintos. Son vehículos distintos, fondos distintos, y simplemente tienes que saber a dónde estás yendo y en qué universo te estás moviendo tú. Por eso, o sea, que no lo toméis como una slide de relleno, sino que
os lo toméis un poco con esto, porque yo he visto verdaderamente con esta slide un sí y un no en 30 segundos de empresas muy invertibles por algunos de los mejores inversores de Europa. Es más, cuando tú estás en un mercado muy grande y con mucho conocimiento, te suele pasar lo contrario, que vienen a buscarte a ti. Y también, que lo comentaba esta mañana con una persona que está aquí, yo he visto un fondo americano llegar y decir, lo voy a hacer probabilístico, elijo los mercados y no me voy a mirar la startup. Voy a poner en todos los mercados, voy a meter X millones, sin molestarme en analizar, simplemente porque quieren estar presentes en mercados que tengan ese potencial. Con lo cual, esto os tenéis que enterar y lo tenéis que saber. Porque luego el siguiente error que yo he visto mucho es creer que todo el dinero es bueno o que todo el dinero es igual. Y no todo el dinero es igual. Normalmente cuando tú montas una startup, pues estás agobiado, ves cómo se te acaba el dinero, va bajando la cuenta corriente o ni siquiera tienes lo suficiente para empezar. No te digo ya si tienes que pagar programadores, no sé qué, hacer un desarrollo industrial. Vas viendo que se te acaba el dinero y normalmente tienes la tentación de conseguir dinero, euros son euros, vale todo. Y para nada. Depende del dinero, te va a llevar más lejos o más cerca. Y tú tienes que saber qué tipo de dinero te conviene a ti en función de qué tipo de empresa estás montando y en función de qué tipo de progresión vas a llegar. ¿Por qué? Porque una vez... Y para eso, ¿qué tienes que entender? ¿Qué busca el que está invirtiendo en ti? ¿Qué tipo de vehículo es? ¿Es un fondo de capital riesgo grande? Entonces necesita un tamaño muy grande y un exit visible, saber que te va a poder colocar o en bolsa o una salida muy grande en un horizonte de pocos años. Tu negocio es más lento pero más estable, vas a poder ser rentable antes, entonces igual te conviene otro tipo de financiación. Pero tú tienes que saber a quién le pides dinero y por qué, cuál es el modelo de esa persona que te está financiando, porque muchas veces como emprendedor dices, que te vaya bien. No, no es suficiente que te vaya bien. Para un fondo puede ser malo tener una inversión pequeña en una empresa que lo peta, porque no es suficientemente grande para tener el retorno que ellos necesitan. O sea, y para eso tenéis que dedicar tiempo a entender cuáles son los vehículos de financiación, qué necesitan, cuándo esperan salir de tu inversión, cuándo entran, cuándo van a salir, qué tipo de tamaño, y tú encontrar una que te vaya a lo que tú estás montando. Y para eso tienes que entender cómo de grande quieres llegar a ser, cómo de rápido quieres crecer y puedes crecer o no. ¿Por qué? Porque el tipo de inversor que vas a conseguir va a determinar el futuro de tu negocio. En bolsa, por ejemplo, es muy difícil que un inversor supere al mercado a largo plazo, porque es un mercado donde no hay asimetría en la información. Pero en capital riesgo y en private equity sí, los buenos fondos sistemáticamente tienen mejores resultados que los peores fondos. Y no solo eso, es más probable, según quién invierte en ti, que tu empresa tenga éxito o no, porque la calidad del dinero también importa, la calidad de lo que te puedan aportar y la calidad de que luego te puedan seguir ayudando a conseguir. Muchas veces te centras en una ronda y se te olvida que a lo mejor vas a necesitar otra ronda después. ¿Esa persona que está invirtiendo aquí te va a poder ayudar a conseguir la siguiente vez que necesites dinero o no? ¿O solo necesitas una vez y no vas a necesitar más? Es distinto. Y por eso es muy importante entender a quién, porque hay más dinero del que parece. Muchas veces parece que lo difícil es conseguir dinero. Hoy en día, por suerte, y en el País Vasco igual, hay bastante más dinero que el que parece. Lo que pasa es que hay que saber dónde buscarlo y si es el tipo de dinero que a ti te conviene y al que tú puedes acceder. Hay muchísimas ayudas públicas, hay muchísimo capital riesgo, hay muchísimo incluso capital riesgo extranjero. Yo vivo en Alemania, que estaría también dispuesto a invertir, y hay muchísimo fondo español. Hoy en día hay dinero. El dinero no es digamos, el cuello de botella. El problema es saber dónde está y, sobre todo, qué tipo de dinero necesitas tú o te viene bien a ti. Porque igual de malo es ser un negocio lento y conseguir que te invierta un fondo muy bueno que luego no vas a tener la suficiente proyección o no vas a crecer lo suficientemente rápido para que a ellos les valga en su modelo, como tener tú una capacidad de crecimiento brutal y de repente coger dinero de tu familia y de tus amigos que no te van a poder seguir empujando en ese camino. Con lo cual es dedicarle un tiempo a entender los vehículos de financiación, no ya solo sobre qué me piden y qué requisitos me piden, sino sobre a qué tipo de negocio le conviene. Intentar encontrar, esto es como en Tinder, intentar encontrar la pareja que contigo te vaya bien. Y esto es mucho más importante de lo que parece y muchas más veces es clave en que una empresa al final llegue a ser la que triunfe o la que consigue una buena salida o que le vaya bien o no.
Y creo que se le dedica poco tiempo porque los emprendedores por naturaleza tenemos que hacer absolutamente de todo y el dinero normalmente lo necesitas con urgencia y muchas veces pues no te da tiempo o no puedes o te agobias demasiado viendo la cuenta bajar como para ponerte un poco, no significa que te tengas que poner exigente, pero que importa la calidad del dinero, no todo el dinero es igual. Y a cada startup hay una pareja perfecta para cada oveja. Porque también otro error que yo he visto mucho, y esto siempre es muy contraintuitivo, la valoración más alta no siempre es la mejor. Y hay muchas startups que, por lo que sea, empiezas en un sector que está de moda, que hay muchos inversores buscando participantes en este sector y de repente te ves que en un estadio muy temprano puedes poner una valoración relativamente alta. Esto suele ser un error, muchas veces es un error, porque te pones más difícil la siguiente, te pones muchas veces... al final estás sentando un precedente del que luego es muy difícil bajarse. Y yo esto lo he visto mucho, sobre todo en empresas que tardan en dar resultados o que son empresas que parecía que iban para unicornios y al final se quedan en cebras, que son empresas que van fenomenal, que crecen a un ritmo bien, que dan beneficios, pero que llevaban un ritmo de rondas y han llegado a una valoración que luego no pueden hacer un éxito a 1 billón, sino que lo van a hacer a 150, pero como han tenido una valoración intermedia demasiado alta, esto se ve mucho. Hay que pensar en todo el proceso. No hay que dejarse, que te hagan los ojos chiribitas por decir, bueno, es que este me dice que me ponga ahora en 4 millones cuando yo pensaba que iba a estar en 1,5. No dejarse llevar por eso, porque el camino es muy largo y luego se ven negocios que de repente se han quedado estancados. Yo un caso muy claro que he visto es en 300 millones de euros y de repente no encontrar la salida de ahí, porque he hecho una ronda enorme y luego no sigo para arriba, no encuentro una salida a bolsa. ¿Cómo me bajo para abajo con el que ya he invertido una valoración así? Y se ven valoraciones pequeñas también. Con lo cual, no siempre hay que pensar a largo plazo. Más vale hacer una ronda que no te ate porque además... primero, te puede frenar, te puede cerrar oportunidades porque ya te has puesto demasiado caro para la siguiente vez que necesitas negocio y a veces de repente puede hacer que se desalineen los intereses de los distintos inversores que tienes en tu empresa porque para el que entra de primeras, pues los múltiplos siempre suelen ser grandes. Pero cuando tú te puede interesar, bueno, esto hablo de un caso real, por ejemplo, de una empresa que ahora está buscando una salida en 100 millones, si el último ha entrado en 80, pues de repente tiene un upside que es muy pequeño. Los fundadores quieren vender porque para ellos es un recorrido enorme, pero al último inversor dice, no, perdona, es que me habéis prometido otro recorrido. Con lo cual, de repente tienes inversores desalineados, que es algo que nunca conviene. O sea, una startup tiene poca gente y conviene que todo el mundo reme en la misma dirección. Y esto viene otra vez a lo mismo de no todo el dinero es igual. Hay veces que más vale una valoración menor de un inversor mejor que te vaya a poder acompañar y que te vaya a poder dar el recorrido que tú quieres o necesitas, que de otro inversor peor o menos alineado, no peor en términos de que tenga que ser peor inversor, sino de que esté peor alineado contigo. Me voy a dar prisa que me estoy enrollando muchísimo. Vale. Porque ya que estamos hablando de inversores, otra cosa que yo sí que aquí animo muchísimo es no desperdiciéis el feedback. Spain is different, pero tu startup no lo es. Quiero decir, los inversores profesionales llevan muchos años viendo muchas startups, han visto casos parecidos al tuyo 1000 veces y yo en mi experiencia personal, la primera vez que un inversor me criticó el proyecto, yo me puse súper defensiva, no tenía ni idea, porque yo conozco mi sector, mi empresa, me lo he empollado, esto es novedoso, tal. Nunca hagáis eso. Normalmente los inversores... Yo, en mi experiencia, el ecosistema del emprendimiento y de las startups, todo el mundo busca lo mismo. Todo el mundo busca crear empresas de éxito, crear unicornios. Es un ecosistema súper generoso. Y muchas veces el inversor que no acaba invirtiendo en ti porque por lo que sea en su vehículo no encajas, te acaba recomendando a otro, te acaba recomendando un proveedor que te viene bien, un cliente. O sea, la gente es muy generosa. Coger todo el feedback que os den y sobre todo el malo, el bueno lo podéis dejar, el malo, y hacer los deberes, porque realmente es muy raro, nadie te quiere tirar abajo una idea, nadie quiere copiártela, eso, el miedo a que te copien también te copiarán, pero al final la ejecución es muchísimo más difícil que la idea. Olvídate de todo eso, todo el feedback que te den es súper valioso. Hoy salir fuera a hablar con todos los que podáis y sobre todo apuntaros lo malo porque normalmente tienen razón y te lo están diciendo constructivamente, aunque acaben... Yo, de los mejores consejos que me han dado, es gente que al final no ha invertido en mi empresa, pero que me ha hecho ver partes, debilidades, incluso oportunidades que
que nosotros no habíamos visto. Voy fenomenal de tiempo. Con lo cual, desperdiciar el feedback buscando siempre, porque vivimos en un mundo de likes, de tal, de siempre refuerzo positivo, no, el negativo es súper valioso. Todo el feedback negativo que podáis tener vale su precio en oro y os puede ahorrar muchísimo tiempo y muchísimos disgustos. Y si yo a cada inversor que me ha puesto un ojo así le hubiera hecho caso desde el principio, hubiera ganado muchísimo más dinero, mucho más rápido y me hubiera ido mucho mejor en la vida. Con lo cual, no desperdiciar el feedback y, sobre todo, si te dice que el mayor problema de tu startup eres tú, que puede pasar. Muchísimas veces, a mí me ha pasado, llega un momento, a lo mejor no es al principio, a lo mejor es más adelante, a lo mejor es desde el principio, que el mayor problema de una startup es el equipo emprendedor. Puede pasar por muchísimas razones. Primero, porque cuando tú eres una startup no hay números que evaluar, no tienes modelos financieros súper sofisticados que mirar, ni trayectoria ni pasado. Es decir, uno de los análisis más importantes es me creo a este equipo fundador y voy a apostar por ellos o no. Y muchas veces ese equipo pues le faltan pilares. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, la primera vez emprendí con compañeros de carrera. ¿Qué pasa? Éramos todos súper técnicos. No vendíamos cero comerciales. Pues el primero que se dio cuenta fue el primer inversor que dijo, sois todos vosotros más grises que ni sé. ¿Cuál de vosotros va a vender? Alma de cántaro. ¿Quién va a convencer a un cliente de esos que decís que vais si no tenéis nadie que venda nada? O al contrario, startups tecnológicas, que eso también me ha pasado por desgracia, en la que nadie programa. Bienvenido al mundo de vas a pagar horas a precio de oro. Quiero decir, y estas cosas hay que verlas y cuanto antes las veas, antes las puedes solucionar, antes te puedes plantear, oye, igual nos falta pues, otro en este equipo que le podamos dar. Hay emprendedores sin idea, ideas sin emprendedora y de todo. Hay en Múnich, donde yo vivo, hay un dating para fundadores, una de estas de speed dating, donde la gente se encuentra porque es así. Y cuando te dicen que el mayor problema eres tú, que a veces te sienta fatal, porque a nadie le gusta, no te lo dicen para mal, al contrario, te lo dicen intentando decir, a lo mejor puedes. Son cosas que también se pueden solucionar. Y ver tus propias limitaciones y decir, ¿en qué momento voy a empezar a ser yo un obstáculo para mi propia startup? O qué nos falta, porque es lo de siempre. Cuando tú fundas, pues muchas veces tienes un perfil muy homogéneo entre los fundadores, pues porque sois hermanos, pareja, te has conocido en la universidad, habéis trabajado juntos en la misma empresa y los dos programadores. Y es muy común en equipos técnicos que falte un comercial y en equipos que vienen de yo estaba en consultoría, sé hacer pitch fenomenal y me falta la parte técnica brutal. Es decir, consigo inversores fenomenal, vendo como todo, pero a ver ahora quién hace el producto este innovador que ya he vendido, ya tengo clientes y ya tengo inversores. Se ven muchos los dos casos. Y no hay que tener vergüenza. Esto se busca, se completa, no es fácil, pero cuanto antes lo hagas mejor. ¿Por qué? Porque normalmente una startup pagar a sueldos es muy difícil. Pagar buenos perfiles, con lo cual si detectas estas debilidades prontos, pues puedes hacerlo parte del equipo fundador, hacerlo con participación, en un momento y no tener que pagarlo en el mercado laboral, que normalmente es prácticamente imposible. Y una vez que ya te has metido y ya tienes una ronda y tal, meter un fundador después pues se vuelve muy complicado. Con lo cual, escuchad esas cosas y hacer mucho examen de conciencia, ponerse siempre un poco en lo peor, ¿Qué falto yo? ¿Para qué tipo de inversor soy atractivo? ¿Para qué tipo de inversor no soy atractivo? ¿Qué tipo de empresa quiero llegar a ser? ¿Y qué tipo de inversor, ya sea institucional, ya sea público, ya sea privado, ya sea capital riesgo, me puede acompañar mejor en este camino? Pero sobre todo, ser muy crítico con uno mismo. Y en una startup al final necesitas muy pocas cosas, pero esas pocas cosas tienen que ser muy verdad y las tienes que tener muy claras. Es decir, no hay 1000 cosas que analizar, pero el equipo tiene que ser muy bueno, tiene que estar muy alineado y los inversores también tienen que ser el dinero tiene que venir de una fuente que te conviene, que te resuelva algunas de las debilidades que tú tienes y que te pueda acompañar a futuro. Y más vale hacer el principio a lo mejor un poco más lento, porque siempre parece que los trenes se van cuando tienes mucha información y vienes aquí, te parece que todos los sectores están ya
ya pasaos, la inteligencia artificial ya pasa de moda, como que llegas tarde a todos los trenes y luego no es real, porque cuando llegas al cliente normalmente llegamos, incluso a mí me pasa al contrario, llegar demasiado pronto al mercado y decir, si hubiéramos llegado 2 años más tarde hubiera sido todo mucho más fácil. O sea que normalmente parece que hay muchísima prisa y la hay hasta cierto punto y hay que ser ágil, pero suele haber muchísima menos prisa de lo que en principio pensamos. Con lo cual, dedicar un poco de tiempo a solucionar los problemas antes de que, sobre todo los propios y los que podamos, a conocer bien el tipo de empresa que quieres montar, el tipo de emprendedor que tú eres, con todas tus virtudes, pero sobre todo con todas tus debilidades, puede ahorrar muchísimos disgustos en el futuro. Y luego esto, que también tener un poco previsto que normalmente el perfil mega al que se le ocurre la idea tecnológica revolucionaria, pues raro será que sea también el perfil ideal para luego ponerla en práctica, para luego escalarla. O sea, muchas veces el papel de un emprendedor a lo largo de la vida de una empresa pues va variando. Hay emprendedores full stack que hacen de todo y lo hacen fenomenal y son los que conocemos porque son los que están en las noticias, digamos, a los que se les da mucho, pero no es el caso más común realmente, ¿no? O sea, muchas veces es un esfuerzo de equipo que va en 1 minuto, queda. Pero bueno, que al final esto está muy manido, pero muchas veces estás tan acostumbrado a vender tu proyecto y estás tan acostumbrado a que parece que tienes eso, pues estás vendiendo todo el día, convenciendo a gente para que trabaje contigo, para que sea tu proveedor, para que sea tu cliente, para que sea tu inversor, que muchas veces no dedicamos el tiempo suficiente. Pero sobre todo, estando en un día como hoy, en un sitio aquí, yo, todos los que queráis emprender, aprovecharía por hablar con cuantos más inversores mejor, coger todo el feedback que podáis, apuntar sobre todo el malo, el bueno os podéis olvidar en el momento porque ese ya os lo sabéis, y luego pasar un rato y seguir hablando con el que peor te lo haya puesto un rato, porque a lo mejor nunca va a invertir en ti, pero te va a ayudar a poner tu empresa probablemente a un nivel al que si no lo podríais poner. Y ya aprovechando que ha estado antes Josélia, que sí que es verdad que hoy en día las redes, que yo me muevo también un poco en redes, no como él, pero sí, dan una cantidad de oportunidades brutales y que al fin y al cabo, hoy en día un emprendedor, sobre todo joven, tiene que hacer marca personal a lo bestia y salen muchísimas oportunidades y todo lo que hagáis en redes, en LinkedIn, en cualquiera de las que seas en YouTube, te va a dar un escaparate muy grande y te pueden llegar muchas oportunidades sin ni siquiera tener tú que ir a buscarlas. Bueno, que al final el camino es hacer andar, eso lo sabemos todos, y hay que equivocarse muchísimo. Es verdad que se aprende mucho más de equivocarse que de tener éxito, que del éxito se suele aprender bien poquito. No hace falta lo que cuentas llegar, pero bueno, yo, al contrario que todo el mundo, se me acaba el tiempo, así que no me voy a presentar, porque normalmente en estos eventos todo el mundo empieza contando de sí mismo, pues yo no lo voy a hacer, porque en redes, yo que vengo de redes, como te pongas a hablar de ti mismo, han desconectado todos a los 30 segundos, tienes 5 segundos, así que directos al tema. Si queréis saber quién soy, oye, pues entráis en LinkedIn y lo buscáis, pero bueno, que sí que he visto desde como emprendedora y como inversora también muchas startups, y es verdad que se repiten muchos errores y que sin embargo hoy toda la divulgación que se hace sí que ayuda a hacer las cosas mejor desde un principio, y sí que se ve que las nuevas generaciones vienen mucho mejor preparadas que nosotras, que yo emprendí la primera vez en 2009 y no sabíamos nada, no sabíamos lo que eran ninguna siglas de estas que hoy habla todo el mundo y nos equivocábamos infinitamente más de lo que os equivocáis ahora, y ojalá cada vez os tengáis que equivocar menos y tener más éxito. Y en tiempo. Muchísimas gracias.